¿Quieres ampliar tu vocabulario de inglés pero no sabes cómo? Entonces quédate en este video porque hoy vas a practicar 20 verbos de inglés en las 3 formas más importantes, de una manera entretenida y efectiva. Esta clase está hecha de 3 partes en un solo video. En la primera parte es donde ves los verbos en inglés, con su pronunciación, alguna nota sobre su uso y ejemplos. La segunda parte es un ejercicio para que te entrenes a recordarlos. Verás el verbo en español y empezará a correr el tiempo. Tu reto es decir el verbo en el presente de inglés antes de que se acabe el tiempo, es decir, en menos de 3 segundos. Luego tendrás otros 3 segundos para decir el verbo en el pasado de inglés antes de que aparezca y otros 3 para que lo digas en el pasado participio. La tercera parte será todo un desafío, ya que será el mismo ejercicio pero aleatorio. Empezarás con una de las 4 opciones y tendrás que recordar las demás, pero irá cambiando la opción con la que empiezas. Estos ejercicios te ayudarán a practicar y finalmente dominar el vocabulario que vas aprendiendo de una forma emocionante. ¿Estás listo? Entonces empecemos con la primera parte. En esta lección vas a ver y practicar 20 verbos de inglés en las formas del presente, pasado y pasado participio. Serán verbos comunes y en esta lección veremos del 61 al 80 de nuestra lista. Estos son los verbos que practicarás hoy. El verbo comprar en el presente de inglés es buy. La U se pronuncia como A en esta palabra. Buy. Buy, y en el presente la puedes usar en ideas como I want to buy a car, yo quiero comprar un coche. En el pasado es bought. Las letras UGH de esta palabra realmente no se pronuncian, así que se dice bought, bought, y la puedes usar en ideas como I bought a new phone, yo compré un nuevo teléfono. En el pasado participio también es bought, es igual que en el pasado, bought. Bought, solo que en esta forma equivale a comprado en español, en ideas como What have you bought? ¿Qué has comprado? Entonces el verbo comprar en el presente de inglés es buy, en el pasado y pasado participio es bought. El verbo esperar cuando hablas de esperar a alguien o algo en el presente de inglés es wait. La A se pronuncia como E en esta palabra, wait. Wait, y en el presente la puedes usar en ideas como Can you wait a moment please? ¿Puede esperar un momento por favor? En el pasado es waited, es similar a la forma del presente, pero en el pasado se le agrega una ed al final, así que es waited. Waited, aunque en inglés americano casi siempre cambian la T de esta palabra por R, así que la escucharás como waited. Waited. En el pasado la puedes usar en ideas como We waited for 2 hours. Nosotros esperamos por 2 horas. En el pasado participio también es waited. Como es un verbo regular, esta forma del participio es igual que la forma del pasado. Waited. Waited, solo que ahora significa esperado y la puedes usar en ideas como We have waited for a long time. Hemos esperado por un largo tiempo. Entonces el verbo esperar en el presente de inglés es wait, en el pasado y pasado participio es waited o waited. El verbo quedarse u hospedarse en el presente de inglés es stay. La A de esta palabra se pronuncia como E. Stay. Stay. Y en el presente la puedes usar en ideas como Can I stay here? ¿Puedo quedarme aquí? En el pasado es stayed. Es similar a la forma del presente, pero como es un verbo regular, aquí también se le agrega ed al final para el pasado, aunque solo se pronuncia la D. Stayed. Stayed. En el pasado la puedes usar en ideas como We stayed for 2 days. Nos quedamos por 2 días. En el pasado participio también es stayed. Es igual que en el pasado. Stayed. Stayed. Y aquí equivale a la forma quedado u hospedado de español. En ideas como I have stayed here before. Yo me he quedado aquí antes. Entonces el verbo quedarse u hospedarse en el presente de inglés es stay. En el pasado y pasado participio es stayed. El verbo irse o dejar en el presente de inglés es leave. Se pronuncia con la I larga o doble y termina con la V o V chica, que en inglés es labiodental y vibrante. Leave. Leave. No confundas a esta palabra con el verbo go. El verbo go se refiere más a qué lugar vas, mientras que el verbo leave se refiere más a desde qué lugar sales, en el sentido de retirarse de un lugar, salir de un lugar o partir de un lugar. Pero leave también tiene otro significado que es dejar, como cuando dejas a alguien o algo, por ejemplo cuando dejas la luz prendida o dejas tu teléfono en casa. En el presente puedes usar este verbo en ideas como I'm sorry, I need to leave. Lo siento, necesito partir. En el pasado es left. Se pronuncia tal y como se escribe.
left, left. Por cierto, este es un verbo, no lo confundas con la palabra izquierda, ya que se escriben y pronuncian igual. Sin embargo, izquierda o izquierdo es una dirección o descripción, pero no un verbo. Puedes usar este verbo en el pasado de inglés para ideas como I left my phone at home, dejé mi teléfono en casa. En el pasado participio también es left, es igual que en el pasado, left, left, solo que en esta forma equivale a ido o dejado en español, en ideas como she has already left, ella ya se ha ido. Entonces el verbo irse o dejar en el presente de inglés es leave, en el pasado y pasado participio es left. El verbo llamar en el presente de inglés es call. La A de esta palabra se pronuncia como O y la doble L se pronuncia como una L normal, call. Call, y la puedes usar en ideas como Can you call me later please? ¿Puedes llamarme más tarde por favor? En el pasado de inglés es called. Es similar a la forma del presente, solo que aquí se le agrega una ED, aunque no se pronuncia la E, solo la D, called. Cold. No la confundas con la palabra frío en inglés. Frío es cold, con un sonido U después de la O. Cold. Pero el verbo llamar no lleva sonido U, solo O. Cold. Cold. En el pasado lo puedes usar en ideas como She called me last night. Ella me llamó anoche. En el pasado participio también es called. Es igual que en el pasado porque es un verbo regular. Called. Called, solo que ahora significa llamado en español, en ideas como Has he called you recently? ¿Él te ha llamado recientemente? Entonces el verbo llamar en el presente de inglés es call, en el pasado y pasado participio es called. El verbo continuar en el presente de inglés es continue. La O de esta palabra se pronuncia como una A muy suave y la U se pronuncia como U. Continue. Continue. La puedes usar en ideas como let's continue, continuemos. En el pasado es continued. Es muy similar a la forma del presente, solo que aquí termina con ED, aunque solo se pronuncia la D. Continued, continued. En el pasado la puedes usar en ideas como the meeting continued for an hour. La reunión continuó por una hora. En el pasado participio también es continued. Es igual que en el pasado, continued. Continued, solo que ahora significa continuado, en ideas como the pain has continued, el dolor ha continuado. Entonces el verbo continuar en el presente de inglés es continue, en el pasado y pasado participio es continued. El verbo significar, querer decir o tener la intención de, en el presente es mean. Se pronuncia con la I larga o doble, mean. Mean. En el presente lo puedes usar en ideas como What do you mean? ¿Qué quieres decir? En el pasado es meant. En este caso la pronunciación es diferente. No pronuncias la A, solo meant. Meant. En el pasado lo puedes usar en ideas como That's not what I meant. Eso no es lo que quise decir. En el pasado participio también es meant. Es igual que en el pasado. Meant. Meant. Solo que ahora significa querido decir, significado o tenido la intención de, en ideas como It hasn't always meant that. No siempre ha significado eso. Entonces el verbo significar, querer decir o tener la intención de, en el presente de inglés es mean. En el pasado y pasado participio es meant. El verbo construir en el presente de inglés es build. No se pronuncia la U de esta palabra, solo build. Build. En el presente la puedes usar para ideas como They build houses. Ellos construyen casas. En el pasado es built. Tampoco se pronuncia la U de esta palabra, solo que en esta forma, en lugar de terminar con D, termina con T. Built. Built. En el pasado la puedes usar en ideas como My parents built this house. Mis padres construyeron esta casa. En el pasado participio también es built. Es igual que en el pasado. Built, built, solo que en esta forma equivale a construido en español, en ideas como You have built a strong business. Ustedes han construido un negocio fuerte. Entonces el verbo construir en el presente de inglés es build, en el pasado y pasado participio es built.
El verbo caer en el presente de inglés es fall. La A de esta palabra se pronuncia como O y la doble L se pronuncia como una L normal. De hecho, no es una regla, pero es muy común que las palabras que tienen una A y doble L juntas se pronuncien como all. En este caso es fall. Fall, y en el presente la puedes usar para ideas como be careful, you can fall, ten cuidado, te puedes caer. En el pasado es fell, la E se pronuncia normal y la doble L otra vez se pronuncia como una sola L. Fell, fell. En el pasado la puedes usar para ideas como he fell down the stairs, él se cayó por las escaleras. En el pasado participio es fallen, la A se pronuncia como O y la doble L como L normal, así que en esta forma es fallen, fallen, y aquí equivale a caído en español, en ideas como the leaves have already fallen, las hojas ya se han caído. Entonces el verbo caer en el presente de inglés es fall, en el pasado es fell y en el pasado participio es fallen. El verbo cortar en el presente de inglés es cut. La U de esta palabra se pronuncia como A explosiva, así que es cut, cut. En muchas palabras de inglés, en especial palabras cortas, es común que la U se pronuncie como A explosiva o acentuada de español. Este verbo lo puedes usar en ideas como I need to cut my hair, necesito cortar mi cabello. En el pasado es cut, es igual que en el presente, cut. Cut. No hay diferencia ni en escritura ni en pronunciación, y no te preocupes porque se pueda confundir una forma con la otra. Las palabras que la acompañan o el contexto normalmente da a entender en qué tiempo estamos hablando. En el pasado la puedes usar en ideas como I already cut all the vegetables. Yo ya corté todos los vegetales. En el pasado participio también es cut. Este es uno de los pocos verbos que es igual en el presente, pasado y pasado participio, así que aquí también es cut, cut, solo que en esta forma equivale a cortado en español, en ideas como have you cut your nails recently? ¿Te has cortado las uñas recientemente? Entonces el verbo cortar en el presente, pasado y pasado participio de inglés es cut. El verbo estar de acuerdo en el presente de inglés es agree. La doble E de esta palabra se pronuncia como si fuese una doble I. Agree, agree. Este verbo ya tiene incluida la parte de estar, así que no es necesario usar ninguna forma del verbo to be. Úsalo de forma directa, como si ya está incluida la parte de estoy, estamos, están, etc. En el presente lo puedes usar para ideas como I don't agree with you, no estoy de acuerdo contigo. En el pasado es agreed. Es muy similar a la forma del presente, solo que ahora termina con D. Aquí tampoco se pronuncia ningún sonido E, así que es agreed, agreed. En el pasado la puedes usar para ideas como I agreed to stay at home. Estuve de acuerdo en quedarme en casa. En el pasado participio también es agreed. Es igual que en el pasado, agreed. Agreed, solo que en este caso equivale a estado de acuerdo en español, en ideas como I have never agreed with him, yo nunca he estado de acuerdo con él. Entonces el verbo estar de acuerdo en el presente de inglés es agree, en el pasado y pasado participio es agreed. El verbo explicar en el presente de inglés es explain. La A de esta palabra se pronuncia como E, explain, explain. Algo que te puede servir a usar este verbo mejor es recordar que usas la preposición to antes de mencionar a la persona a la que le explicas algo. En el presente lo puedes usar en ideas como Can you explain that to me, please? ¿Puedes explicarme eso, por favor? En el pasado es explained. Es similar a la forma del presente, solo que ahora termina con ed, aunque no pronuncias la E, solamente la D. Explained. Explained. En el pasado la puedes usar en ideas como She explained the problem to us. Ella nos explicó el problema. En el pasado participio también es explained. Es igual que en el pasado, explained. Explained, solo que aquí equivale a la forma explicado de español, en ideas como Have you explained the problem to them? ¿Le has explicado el problema a ellos? Entonces el verbo explicar en el presente de inglés es explain, en el pasado y pasado participio es explained. El verbo imaginar en el presente de inglés es imagine. La G de esta palabra se pronuncia como y.
es el sonido que usamos en palabras como George, así que esta pronunciación es imagine. Imagine. En el presente la puedes usar en ideas como I can only imagine that. Solo puedo imaginar eso. En el pasado es imagined. Es similar a la forma del presente, solo que ahora termina con ed, aunque no pronuncias la e, solamente la d. Imagined. Imagined. En el pasado la puedes usar en ideas como I imagined something different. Yo imaginé algo diferente. En el pasado participio también es imagined. Es igual que en el pasado, imagined. Imagined, solo que ahora equivale a imaginado en español. En ideas como Have you ever imagined this? ¿Alguna vez te habías imaginado esto? Entonces el verbo imaginar en el presente de inglés es imagine, en el pasado y pasado participio es imagined. El verbo apoyar en el presente de inglés es support. La U de esta palabra se pronuncia como una A muy suave. Support, support. Como aclaración, este verbo no se usa en el sentido de tolerar, como cuando dices que no soportas a alguien, pero sí se puede usar en el sentido literal, como que las columnas soportan al puente. Entre personas es muy común en el sentido de ayudar o apoyar. En el presente lo puedes usar en ideas como Thank you for your support. Gracias por su apoyo. En el pasado es supported. Es similar a la forma del presente, pero aquí se le agrega ed. Y aquí sí se pronuncian estas dos letras, así que es supported, supported. En inglés americano se suele pronunciar este verbo del pasado sin la T, así que suena como supported, supported. En el pasado lo puedes usar en ideas como They supported our cause. Ellos apoyaron nuestra causa. En el pasado participio también es supported. Es igual que en el pasado, supported, supported. Solo que en esta forma equivale a apoyado en español. En ideas como You have always supported me. Tú siempre me has apoyado. Entonces el verbo apoyar en el presente de inglés es support. En el pasado y pasado participio es supported. El verbo lograr en el presente de inglés es achieve. No se pronuncia ninguna E en esta palabra, pero sí una I larga o doble. Achieve. Achieve. En el presente la puedes usar en ideas como She always achieves her goals. Ella siempre logra sus metas. En el pasado es achieved. Es similar a la forma del presente, solo que aquí termina con ed, aunque solo pronuncias la D. Así que es achieved. Achieved. En el pasado lo puedes usar en ideas como You achieved a new objective. Tú lograste un nuevo objetivo. En el pasado participio también es achieved. Es igual que en el pasado. Achieved. Achieved, solo que en esta forma equivale a logrado de español, en ideas como You have finally achieved your goal. Tú finalmente has logrado tu meta. Entonces el verbo lograr en el presente de inglés es achieve, en el pasado y pasado participio es achieved. El verbo desarrollar en el presente de inglés es develop. La primera E se pronuncia como I, develop. Develop. En el presente lo puedes usar en ideas como You develop your skills quickly. Tú desarrollas tus habilidades rápido. En el pasado es developed. Es similar a la forma del presente, pero ahora termina con ed, aunque esa ed realmente se pronuncia como T, así que es developed. Developed. En el pasado la puedes usar en ideas como They developed a new car. Ellos desarrollaron un nuevo coche. En el pasado participio también es developed. Es igual que en el pasado, developed, developed. Solo que ahora equivale a desarrollado en español, en ideas como She has developed her talent. Ella ha desarrollado su talento. Entonces el verbo desarrollar en el presente de inglés es develop, en el pasado y pasado participio es developed. El verbo rehusarse a, en el sentido de negarse a hacer algo, en el presente de inglés es refuse. La E se pronuncia como I y pronuncias otra I antes de la U. Esta palabra termina con el sonido de la S vibrante, que suena como la Z inglesa. Refuse. Refuse. En el presente la puedes usar en ideas como They refuse to leave the pool. Ellos se rehúsan a salir de la alberca. En el pasado es refused. Es similar a la forma del presente, solo que ahora termina con ed, aunque solo se pronuncia la D. Refused.
refused. En el pasado la puedes usar en ideas como he refused to move the car. Él se rehusó a mover el coche. En el pasado participio también es refused. Es igual que en el pasado, refused. Refused, solo que ahora equivale a rehusado en español, en ideas como the kid has refused to shower, el niño se ha rehusado a bañarse. Entonces el verbo rehusarse en el presente de inglés es refuse, en el pasado y pasado participio es refused. El verbo describir en el presente de inglés es describe. La primera E se pronuncia como I, pero la I latina se pronuncia como I. Describe, describe. Recuerda que la E del final de las palabras en inglés casi siempre es muda. En el presente puedes usar este verbo en ideas como Can you describe what you saw? ¿Puede describir lo que vio? En el pasado es described. Es similar a la forma del presente, solo que ahora termina con ED, aunque solo se pronuncia la D. Described. Described. En el pasado la puedes usar en ideas como She described the suspect. Ella describió al sospechoso. En el pasado participio también es described. Es igual que en el pasado, described. Described, pero en esta forma equivale a descrito en español, en ideas como You have described that perfectly. Tú has descrito eso perfectamente. Entonces el verbo describir en el presente de inglés es describe, en el pasado y pasado participio es described. El verbo discutir en el presente de inglés es argue. Se pronuncia como argue. Argue. En el presente lo puedes usar en ideas como My neighbors like to argue. A mis vecinos les gusta discutir. En el pasado es argued. Es similar a la forma del presente, solo que ahora termina con ed y solo pronuncias la d. Argued. Argued. En el pasado lo puedes usar en ideas como They argued all night. Ellos discutieron toda la noche. En el pasado participio también es argued. Es igual que en el pasado, argued. Argued, solo que en esta forma significa discutido en español. En ideas como Have they argued all day? ¿Ellos han discutido todo el día? Entonces el verbo discutir en el presente de inglés es argue, en el pasado y pasado participio es argued. El verbo decidir en el presente de inglés es decide. Se pronuncia como decide. Decide. Y en el presente lo puedes usar en ideas como It is difficult to decide. Es difícil decidir. En el pasado es decided. Es similar al presente, solo que aquí termina con ed. Y aquí sí se pronuncia la ed. Así que es decided. Decided. En el pasado lo puedes usar en ideas como I finally decided what to do. Yo finalmente decidí qué hacer. En el pasado participio también es decided. Es igual que en el pasado, decided. Decided, solo que ahora equivale a la forma decidido de español, en ideas como Have you decided yet? ¿Ya has decidido? Entonces el verbo decidir en el presente de inglés es decide, en el pasado y pasado participio es decided. Y es hora de que practiques los verbos que has visto. Prepárate y tómalo como un juego o un reto. El objetivo de este ejercicio es que desarrolles tu capacidad para recordar los verbos en inglés. Verás y escucharás el verbo en español e inmediatamente empezará a correr el tiempo. Tendrás 3 segundos antes de que aparezca el verbo en el presente de inglés. Tu reto es decirlo en inglés antes de que se acabe el tiempo, es decir, antes de 3 segundos. Después empezará a correr el tiempo de nuevo y tendrás 3 segundos para decir el verbo en el pasado de inglés antes de que aparezca. Luego correrá el tiempo de nuevo para que intentes decir la forma del pasado participio de inglés antes de que se acabe el tiempo. No te preocupes si no los recuerdas al principio. Con la práctica, poco a poco irás recordando más verbos. Prepárate y empecemos. Comprar. Buy. Bought. Bought. Esperar. Wait. Waited. Waited. Quedarse u hospedarse. Stay.
stayed, stayed, irse o dejar. Leave, left, left, llamar. Call, called, called, continuar. Continue, continued, continued, significar o querer decir. Mean, meant, meant, construir. Build, built, built, caer. Fall, fell, fallen, cortar. Cut, 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 estar de acuerdo. Agree, agreed, agreed, explicar. Explain, explained, explained, imaginar. Imagine, imagined, imagined, apoyar. Support, supported, supported, lograr. Achieve, achieved, achieved, desarrollar. Develop, developed, developed, rehusarse. Refuse, refused, refused, describir. Describe, described, described, discutir. Argue, argued, argued,
decidir, decide, decided, decided. Excelente, es hora de tu mayor desafío. Ahora practicarás de nuevo con el ejercicio, pero no siempre vas a empezar con el verbo en español. De hecho, empezarás con una de las 4 opciones de manera aleatoria. Tu objetivo es decir la forma del verbo que está debajo del reloj antes de que se termine el tiempo. Esto te servirá para que te entrenes a recordar los verbos en cualquier forma, de español a inglés y de inglés a español. ¿Listo? Empecemos. Build. Construir. Build. Build. Continue. Continued. Continued. Continuar. Imagined. Imagined. Imagine. Imaginar. Cortar. Cut. 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 Support. Apoyar. Supported. Supported. Fell. Fall. Caer. Fallen. Buy. Bought. Comprar. Bought. Argued. Argue. Discutir. Argued. Stay. Quedarse u hospedarse. Stayed. Stayed. Refused. Refused. Rehusarse. Refuse. Decided. Decidir. Decided. Decide. Achieve. Achieved. Lograr. Achieved. Called. Call. Llamar. Called. Waited. Waited. Wait.
esperar, describe, describir, described, described, left, leave, irse o dejar, left, explain, explained, explained, explicar, developed, develop, desarrollar, developed, agreed, estar de acuerdo, agreed, agree, mean, meant, significar o querer decir, meant. ¡Felicidades! Ya has practicado algunos de los verbos más comunes e importantes de inglés. Estos ejercicios te entrenarán a recordar los verbos de manera rápida e intuitiva, y entre más practiques, más verbos recordarás. Tu objetivo debe ser poder recordarlos todos en menos de 3 segundos por verbo. Eso te indicará que tienes un excelente dominio de ellos. Si quieres saber cómo usar los verbos en frases de inglés, mira los videos de Enséñale inglés a tu cerebro. Te dejaré el link en la descripción de este video y en la pantalla del final. Practica seguido estos verbos hasta que los domines. I will see you soon.